Una visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. Buenos días, amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros para la entrega de este día de Geopolítica. El mundo sigue girando y muy convulsionado, aunque con una tendencia a ir aplacando esos ímpetus guerreristas. Por suerte hay una distensión que esperamos se mantenga. Aquí en la República Dominicana los temas siguen gravitando sobre el tema haitiano, sobre las cuestiones políticas, aunque muy a destiempo, pero esa es la dinámica de la República Dominicana. El día de hoy vamos a conversar con el superintendente de pensiones, Francisco Torres, con quien vamos a hablar sobre un tema relevante para la vida de todos los dominicanos, sobre todo los dominicanos que trabajan, que cotizan para los fondos de pensiones. Así que será una entrevista interesante con Francisco Torres. Recordamos que por todas las vías de Teleimpacto, tanto en los canales como en internet, el audio en tiempo real en Samantha Radio, que es importante también, y la repetición en nuestras redes sociales. De modo que les agradecemos su participación en el día de hoy, como siempre, como lo hacen todos los domingos. El colega Leandro Campos va a abordar el tema internacional, que como generalmente lo hace, sobre lo que fue el final del enfrentamiento, el final o la pausa en el enfrentamiento Irán-Israel, que culminó con el lanzamiento de cualquier cantidad de misiles de Irán hacia Israel, causando una importante afectación física, también muchos muertos, y de parte de Israel hacia Irán, en la misma dimensión también, los ataques israelíes al territorio iraní causaron muchos muertos, muchos daños, y lo que fue el colofón de ese enfrentamiento, tenemos que la participación de Estados Unidos con las bombas que lanzó a los lugares nucleares del país persa, la reacción muy leve del país persa hacia el lanzamiento de unos misiles hacia una base de Estados Unidos en Qatar. Bueno, y ahí terminó todo. Ahora vamos a ver hasta dónde se mantiene esa tregua en el enfrentamiento entre Israel e Irán. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Francisco Torres es superintendente de pensiones, como les dijimos en la introducción del programa, y nos da inmenso placer que esté con nosotros en el día de hoy para hablar de un tema tan relevante, que tiene tanta incidencia en la vida de tantas personas, de todo el que trabaja de manera formal, todo el que cotiza con la seguridad social, está vinculado a su vez a un fondo de pensiones. Entonces, el organismo que tiene que proteger, o más bien administrar esos intereses de los afiliados, las administradoras de fondos de pensiones, etcétera, etcétera, es la Superintendencia de Pensiones, que es una de las pensiones, salud, pensiones, salud, el Consejo de Seguridad Social, la administradora de riesgo que ahora se llama Digopril, toda esa es la vida. Todas esas instituciones surgieron a partir de la aprobación del Sistema Dominicano de Seguridad Social con la Ley 8701. Y que todas ellas tienen su ámbito de acción y, reitero, la Superintendencia de Pensiones es una de las fundamentales. Buen día, Francisco. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, don Nelson, un placer para mí estar aquí. No, para nosotros, porque no siempre el Superintendente de Pensiones anda en los medios haciendo periplo mediático. Las superintendencias deberían hablar por decreto, por sentencia. Por resoluciones. Sí, por resolución y sentencia, claro que sí. Pero, sí, pero es un trabajo que tenemos que hacer como quiera. Pero es importante la comunicación directa con los ciudadanos, porque hay mucho desconocimiento de los derechos, a dónde invocar los derechos cuando se presentan los casos en que necesitan el auxilio o la orientación de la Superintendencia de Pensiones. ¿En qué nivel, si fuéramos a tener un parámetro de demanda de la atención de ustedes, recibe la Superintendencia? Bien, muchísimas gracias, don Nelson. Mira, nosotros al día de hoy, luego de la implementación del Centro de Atención al Usuario Tu Futuro, hemos recibido cerca de 18,000 distintas demandas de servicios de la superintendencia. Estas vienen por distintos canales por teléfono, por correo electrónico y presenciales, a través de nuestro chatbot Rita, en nuestras redes sociales. Aunque esas de las redes sociales y nuestro chatbot no están contabilizadas dentro de esos 18,000. Eso es en los últimos 2 años y medio, más o menos, que tenemos al frente de la superintendencia. ¿Cuáles son las principales quejas o las principales demandas de servicio? Es ¿por qué no me llega mi estado de cuenta? ¿O por qué en qué AFP yo estoy?
Y eso se debe principalmente a que la implementación del sistema, como bien dijiste en tu introducción, arrancó en el año 2001 y el sistema dominicano de pensiones arrancó en el año 2003. Y desde ese entonces, muchas instituciones, o sea, la forma de tú entrar al sistema es a través de tu empleador formal. Entonces, muchas de estas instituciones, quienes son tus empleadores, tu patrono, quien te da tu trabajo, tu primer trabajo, te agrega a la seguridad social. Sin embargo, no se dedica a explicar cómo funciona. Y en eso es por la cual hemos recibido, es la gran mayoría de las quejas, es por el desconocimiento. ¿De por qué estoy en esa AFP? Entonces, no, y preguntando, ¿en qué AFP estoy? Más del 60% de las preguntas, de esos 18,000 casos, No más del saben dónde 60% es ¿en qué AFP yo estoy? No saben dónde No saben, y eso es alarmante, ¿eh? Y yo no quiero venir aquí a hacer alarma, pero es una realidad, y una realidad que no escondemos. Es una realidad que no se puede esconder. Sí. Entonces, nosotros queremos, por eso, queremos hacer este tipo de visitas y hacemos muchos énfasis en tratar de informar a la población de cómo ellos acceden a la seguridad social y cómo acceden específicamente al sistema dominicano de pensiones. Para nosotros es muy importante la explicación de cómo funciona el sistema, que el sistema es un sistema de ahorro individual, donde las personas ahorran junto con su empleador, que ahorran apenas de cada 10 pesos, ahorran menos de 3. O sea, que de cada 10 pesos que tú ahorras en esa cuenta, que es tuya, individual, que nadie te la quita, que es inembargable, o sea, ni siquiera la puedes poner en garantía, esa cuenta es para tu pensión, es un ahorro obligatorio para tu pensión. Estaba viendo un dato hace reciente de las últimas encuestas de educación financiera en otros países, quizás un poquito más avanzados que el nuestro, donde le preguntan, vamos a poner países que tienen más tiempo que nosotros en el tema de seguridad social como México, le preguntan a la cantidad de personas que tienen ahorros, no ahorros para pensión, no, ahorros, menos de un tercio. O sea, de cada 100 personas, menos de 30 tienen ahorros. Entonces, fíjense que las personas no... Ahorro voluntario. No, ahorros. No le puso distintivo, ahorros. Fíjense que eso quiere decir que en ahorro previsional, menos de un tercio todavía tienen ahorro previsional y en la República Dominicana no es la excepción. Nosotros tenemos 5 millones de afiliados y de esos 5 millones de afiliados apenas cotizan 2.2 millones de cotizantes. No siempre son los mismos. ¿Por qué? No siempre son los mismos. Te voy a explicar. No siempre son los mismos 2.2. Eso quiere decir, se afiliaron una vez y no volvieron. Se mueve. No, se mueve entre la formalidad del empleo y la informalidad del empleo. ¿A qué le llamamos informalidad? Bueno, aquellas personas que no cotizan activamente la seguridad social. Se le llamamos informales. Pueden tener empleos formales. Fíjense que un abogado que trabaje por sí solo, pero no tiene un patrono, no trabaja en una firma de abogado de otra persona o trabaja para sí mismo, pero no se pone un salario. No cotiza. No cotiza. Esa persona es informal, sí. Pero eso es una persona no es informal. O sea, una persona que es odontólogo, que es como ya dije, arquitecto, a veces hasta ingenieros independientes. O sea, tenemos una gran cantidad de personas que, aunque pueden pagar impuestos, generen ingresos, no cotizan a la seguridad social y esas personas están totalmente desprotegidas. Sí. Porque la seguridad social no solamente cubre, esas personas pueden pagar un seguro de salud de su propio bolsillo y no a través de la seguridad social. Y al no hacerlo a través de la seguridad social, les sale más caro y tienen menos cobertura. Entonces, interesarse en cómo funciona el sistema dominicano de pensiones y el sistema de la seguridad social en general, vendría a ser un gran alivio y un gran aporte a la población dominicana. Nosotros creemos firmemente en eso y por eso hacemos estas visitas, hacemos múltiples informativos, canales informativos, o sea, utilizando las redes sociales, utilizando los canales tradicionales, anuncios en distintos medios, para tratar de llegar a la población y explicarle. Pero al mismo tiempo queremos retomar el camino de que el empleador le explique a su empleado, a su colaborador, de que ellos están ahorrando con ellos. Sí. O sea, ahorramos en conjunto. De cada 10 pesos, 7 pesos lo pone el empleador.
y menos de 3 pesos lo pone el empleado. Entonces, que no recibe ningún beneficio. bueno, digamos, lo descuenta, lo lleva a gasto. Sí. Es un gasto. Es un gasto, es sí. un gasto, pero es un ahorro. Y lo para compensa con es la- un ahorro para esa persona y es un ahorro forzoso, pero quien más pone en ese ahorro forzoso es el empleador. Entonces, nosotros quisimos decirle a los empleadores, ustedes deberían sacarle provecho a eso, o sea, informarlo eso. Y para eso hemos diseñado también un pequeño curso informativo que cada empleador podrá darle a sus empleados y en una plataforma totalmente digital, que solamente tienen que contactarnos a nosotros para tratar y nosotros le entregaríamos un sello de calidad a dicha empresa que haya logrado que más del 80-70% de sus colaboradores hayan visto este curso informativo. Lo certifican. Lo certificamos, claro. Porque la idea es retomar eso. Al principio, el del 2003, que fue la primera vez que yo entré a trabajar de manera formal, en ese año te explicaban bastante. Te explicaban que iba a haber un aumento de tu cotización, porque empezó inclusive menos de lo que hoy que cotizamos. Para poner un ejemplo, nosotros de la región somos el segundo o tercer país que menos cotiza de la región, de toda la región. En conjunto, ni hablemos de manera individual. Sí. Países como México, como Chile, que hoy Chile acaba de hacer una pequeña reforma también, bueno, una reforma, en la cual aumentó de un 10% que lo pagaba todo el empleado, o sea, se obligaba al empleado a ahorrar un 10% de su salario. Y todo eso lo pagaba el empleado. Ahora se aumentó al 16% total y ese 6% lo pone el empleado. Lo pone el empleador. Me llama la atención ese desconocimiento, un 60% de las personas que están aseguradas a la... Bueno, afiliadas. ese serían las personas que van y preguntan. Me imagino que el número ronda mucho más alto de ahí. Esas son las personas que por lo menos han visto alguna comunicación nuestra y dicen, déjame yo averiguar en qué AFP yo estoy. Por lo menos yo saber porque no me está llegando ninguna información. Y eso es también, hablábamos antes de entrar a cámara, de que el dominicano a veces no le gusta actualizar la información. Yo estoy en un empleo, me muevo de empleo y la información que yo tuve con ese empleador, de mi número de teléfono, mi dirección, mi correo electrónico, se pierde. Entonces ya la administradora de fondos de pensiones no tiene tu información. Si tú no conoces cuál es tu AFP, tu administradora de fondos de pensiones, y no le provees a ellos tu información, entonces tampoco te va a llegar la información que necesitas tú para saber cómo va tu cuenta en el tiempo. Pero yo creo que ahí también, aparte del desinterés del afiliado, hay una negligencia de la AFP, porque, por ejemplo, la AFP mía me envía todos los meses. Sí. Cuando tiene tu información la AFP te la envía todos los meses. El tema es activamente estar tratando de buscar esa información. Nosotros estamos haciendo muchos incentivos, incentivando de manera regulatoriamente, incentivos pero regulatorios, para que activamente estas administradoras de fondos de pensiones estén constantemente tratando de actualizar la información, que consigan distintos mecanismos de tratar de actualizar la información. Porque oye lo que ocurre. El ejemplo número 1, entro a trabajar por primera vez, esa persona me pone en nómina, me hace mi descuento y genera su propio descuento y se lo aplica a la tesorería de la Seguridad Social, o sea, manda el dinero que me descontó a mí y el dinero que se descuenta ese empleador y lo manda a la tesorería de la Seguridad Social. Genera una planilla, esa planilla solamente lo que hace es que tan pronto la tesorería de la Seguridad Social recibe esa información, ya estoy dentro de la seguridad social. Sin embargo, a mí, como afiliado, como nuevo empleado, no me han explicado en qué yo estoy. ¿En cuál de la AFP caí? Entonces yo caigo automáticamente, porque para no dejarte sin ningún tipo de protección, porque tienen seguros asociados, no solamente el seguro de salud, está el seguro de discapacidad y un seguro de sobrevivencia, que podemos explicar un poquito más en detalle sobre eso. Y para no dejarte desprotegido, la administradora de fondos de pensiones entonces le cae a esta persona de manera automática en su cuenta, en su nómina. Le dicen, mira, tú tienes un nuevo afiliado. ¿Aleatorio o qué? No es aleatorio, es si tú no eliges en 30 días, pero tu empleador no te ha dicho nada, o sea que tú no sabes a quién vas a elegir, dentro de lo próximo, después de los 30 días tú caes
en la que la gran mayoría de ese empleador tenga. O sea, ese empleador tiene gente en la FPA, la gran mayoría, pues tú caes en la FPA automáticamente. Entonces, por eso las personas no saben en qué AFP están. Entonces, nosotros hemos tratado de incentivar a que las personas, y creamos los mecanismos de una afiliación totalmente digital. ¿Para qué? Para facilitar de que el empleador y la administradora de fondos de pensiones vayan y le presenten el contrato de afiliación, porque es una obligación del reglamento de pensiones, un reglamento que no lo emitimos nosotros, un reglamento que viene junto con la ley. El reglamento de ley emitido por el Poder Ejecutivo en aquel entonces exige que cada administradora de fondos de pensiones tenga un contrato de afiliación firmado con el afiliado. ¿Y qué? Pero nunca Entonces lo firman. ese contrato, a veces ese contrato o se generaba de manera masiva a través de un listado, te llenaban formularios y todo, y ese afiliado quizás los hacían firmar algo en el empleador, pero no había leído nada de lo que le pusieron al frente, no ve que firmó con una administradora de fondos de pensiones, pero fue posterior a los 30 días. O sea, yo lo que te estoy es ya como quien dice formalizando lo que se generó de manera automática. O lo que yo te impuse. Sí, que ya, pero es un tema impuesto por ley. Es un tema de que tú, para que no te quedes sin afiliación, para que no te quedes sin protección, el Estado te protege. Sin embargo, es una obligación de la persona elegir qué AFP está. Es un deber. Es un deber. Y ese deber, un derecho entonces, y es un derecho elegir cuál quiere. Es un deber elegir una. Y es un derecho elegir cuál quiere. Exacto. Entonces, nosotros hemos tratado de incentivar mucho eso, para eso mismo, para generar una conciencia de que el afiliado elija un FP, sepa en qué FP está y le exija a la FP. Porque a quien le debe exigir es esa administradora de fondos de pensiones. Y si esa administradora de fondos de pensiones no cumple con su deber, entonces la superintendencia viene a proteger ese derecho. Entonces, nosotros como superintendencia que supervisamos todos los procesos, que supervisamos en qué se invierte el dinero, que supervisamos cómo se manejan las cuentas, que supervisamos si hay un beneficio que se le debe otorgar a una persona por algún tipo de siniestro, o sea, que le pasó algo a una persona, tiene una cobertura. Por ejemplo, una persona que le tiene un problema de salud no relacionado a su entorno laboral, pero está trabajando activamente. Puede pasar un sábado, un domingo en su casa sentado y tuvo un tema de afección de salud y lo deja discapacitado. O sea, que esa persona no puede trabajar por el grado de discapacidad. Un ACV, digamos. Sí, no quiero ponerle nombre y apellido, No, pero porque puede eso es pasar lo- cualquier lo- cosa de salud. lo A más las personas le frecuente. pasa. Este seguro le da una cobertura con su propio salario. O sea, este seguro le cubre su salario hasta una cierta edad. Que ya ahí, con el ahorro que tiene acumulado, la pensión debería entrar en vigencia. Ahora, luego de una sentencia del Tribunal Constitucional, que estamos tratando de implementar, viendo el mecanismo, porque un seguro, ¿cómo funciona? Yo funciono un seguro porque estoy pagando el seguro. Si tú dejas de pagar el seguro, no te cubre. Y además, estoy pagando un seguro por un riesgo limitado. O sea, cuando tú tienes un vehículo y pagas el seguro del vehículo, tú pagas la prima y estás cubierto por un año. Después tienes que volver a pagar la prima por el próximo año. Exactamente. Entonces estás cubierto por un año. En este caso, estabas cubierto hasta la edad de los 65 años, pagando una prima bajita constante. Claro. Entonces era el mecanismo. Entonces, buscando la vuelta de ese mecanismo de que funcione, lo que queremos lograr, o que el tribunal nos ordena, a que esa pensión, que no es una pensión, es un seguro, lo que te está pagando el seguro, que lo que te esté pagando el seguro sea de manera indefinida hasta el momento de fallecimiento de esa persona. O sea, que dure vitalicia. Ya no hay límite de edad. Que no limite la edad. Entonces yo cobré para un riesgo específico. Sí. O sea, la empresa de seguro limita el riesgo, porque esa es la única forma de contabilizar eso. Entonces, en ese entorno estamos ahora viendo de qué manera, porque el monto que se cobra es por ley. O sea, yo no puedo variar el monto de manera antojadiza. Porque es un O sea, tema que va asociado al descuento. No lo decide el mercado. No lo decide el mercado, eso lo decide la ley en la Seguridad Social, que es 0.95 del salario. Por eso es que del monto total que se aporta, 9.97, a tu cuenta de pensión solamente cae 8.4% del salario.
Cuando hablamos de buenas pensiones en el mundo, nunca nos detenemos a pensar en cuánto es el aporte. Y cuando tú hablas de pensiones en el mundo, tú siempre ves entonces que el aporte está relacionado. El aporte es, en promedio, 18%. Y en países donde tú dices, no, pero la mejor pensión, ¿cuál es la mejor pensión del mundo? Bueno, la mejor pensión del mundo ahora es de los Países Bajos, Holanda. Esa es la mejor pensión. ¿Por qué es la mejor pensión? Bueno, pero ¿por qué es la mejor pensión? Primero, porque el dinero que aportan da para pagar la pensión. No es que nadie está aportando y está cobrando de más. Porque ese desbalance genera que entonces el fondo acumulado se disminuya y no va a haber pensión para los que vienen detrás. Entonces eso se llama equidad o sostenibilidad financiera. Entonces eso es lo primero, por eso es que es el mejor sistema. Tiene una sostenibilidad financiera. ¿A la qué edad las personas se están retirando? Las personas se están retirando a los 67 años en promedio. Pero allá viven más. No necesariamente, pero te puedo decir, no, allá viven más, ok. Pero también cotizan más. Allá cotizan 47 años en promedio, porque cotizan desde los 20 años hasta la edad de retiro, que es 67. 47 años de cotización. ¿Y cuánto cotizan? 25% del salario. Bueno. Entonces, ¿cuánto le da de pensión? Lo acumulado. ¿Cuánto le da de pensión? 70% de los salarios de sus últimos 3 años. O sea, del promedio de sus últimos 3 años, el promedio le da un 70%, lo que le llaman salario de reemplazo. Entonces, ¿le da el 100%? No le da el 100%. ¿Le da más del 100%? No, no le da más del 100%. Puede. ¿Hay una pensión mínima garantizada? Sí, existe una pensión mínima garantizada, que no es el 70%. Existe una pensión mínima para aquellas personas que no ahorraron 47 años a 25% del salario. Y esa pensión le da... Un reemplazo bastante limitado. Para vivir. Le da para vivir, pero no le da una pensión de lujo. Porque una pensión de lujo es aquella por encima del 60%. O sea, es una pensión de lujo. Lo que pasa es que tenemos que concientizar al dominicano de que el dinero no cae del cielo, de que hay que acumular, de que no importa el sistema. Nosotros hoy tenemos este sistema funciona un poquito mejor que otros porque tiene, aparte de tu empleador y aparte de ti, tiene el rendimiento que genera la administradora de fondos de pensiones, que en el tiempo ha generado más del 50% de lo que hay acumulado. Porque como no estamos acumulando constantemente, lo que está acumulado en esa cuenta, nosotros le queremos poner como si fuera un tinaco de agua. Un tinaco de agua que tiene 3 mangueras. Una manguera es el dinero que pone tu empleador, tu patrono. Una manguera es la que pones tú, finita, chiquita. Y la tercera manguera, la más grande, la que más agua le llena al tinaco, el rendimiento. Es el rendimiento lo que tu dinero ha ido generando en el tiempo. Y ese dinero que está, más del 50% de todos los tinacos, o sea, de todas las cuentas individuales, más del 50% de lo que la persona tiene acumulado ha venido por el rendimiento y no por la acumulación. Entonces, por esa razón es que nosotros queremos expresar de que, mira, hay distintos sistemas y los sistemas toman tiempo en generar esos rendimientos y generar eso. Sin embargo, este es un sistema que te apoya porque tu dinero trabaja para ti mientras tú no estés trabajando. Mientras tú no estés aportando, tu dinero está creciendo. Eso no existe en otros países. Porque si yo tengo un aporte y ese aporte me cubre mi pensión, pero también cubre la del resto de las personas que están dentro de un solo tinaco, como si fuera un solo tinaco, ¿verdad? Entonces, la razón de la cual eso es sostenible en el tiempo es porque las personas no dejan de aportar. Pero en este caso, como las personas dejan de aportar, lo que más conviene es que, bueno, tu cuenta depende de cuánto tú aportes. Claro. Es lo más conveniente. Y más en un país como el nuestro, donde las personas no quieren cotizar, no les gusta cotizar, no quieren aportar para su futuro por distintas razones. No hay cultura de ahorro. El tema de la capitalización individual. Es la cuenta de ahorro de cuenta. Ahorro individual. Exactamente. ¿Eso funciona en otra parte? Sí, claro que sí. En distintos países. Mira, lo más interesante es que el mejor sistema del mundo que le acabo de escribir duró 15 años negociando cambiar a un sistema más parecido al nuestro. ¿El de Chile? No, que el de nosotros es más parecido al de México que al de Chile. Nuestro sistema
tiene, a diferencia de Chile, Chile no tenía un fondo de solidaridad social. Nosotros sí. Cada aporte, por eso le digo que del 9.97, 8.4 cae en tu cuenta. Hay una parte que va a un fondo común. ¿Para qué? Para que en ese fondo común, si yo no logro cubrir la cantidad de cotizaciones que en este país se necesitan, te dije en Holanda son 47, aquí son 30 años de cotización, para tú tener una buena pensión. Si tú no llegas a esos 30, ¿qué pasa? Ah, mira, yo no pude lograr los 30 años de cotización, pero logré 25 años de cotización. Ah, tú tienes una pensión garantizada, de por vida, ajustada por inflación cada 2 años. ¿Y qué reemplazo? ¿Cuál es? Y la tasa de reemplazo depende de tu último salario, pero tú tienes una pensión garantizada, de por vida, ajustada por inflación cada 2 años. La pensión mínima es mucho más alto que muchos salarios mínimos del sistema. O sea, puede ser que una persona haya cotizado en base a 10,000, 15,000 pesos durante toda su vida laboral. Y la pensión mínima garantizada hoy en día estaría ya luego con los ajustes va a estar cercano a los 16,000 pesos. O sea, va a tener una tasa de reemplazo del 100%. Con una pensión mínima garantizada de por vida, si cumple 25 años de cotización. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuántas personas cumplirían 25 años de cotización? No muchas. No muchas. Entonces, una de las cosas que deberíamos estar analizando es cómo podemos lograr que más personas lleguen a la pensión mínima. Porque tener una pensión mínima te da una garantía de que tú tienes un ingreso fijo de por vida y que se va a ajustar por inflación de por vida. Eso quiere decir que ya, aunque yo no logré cotizar lo suficiente, porque al que logra cotizar lo suficiente le da mucho mayor de ahí, porque esa es la idea, ¿no? O sea, que si tú cotizas te va a dar mucho mayor de ahí. La matemática te da que un salario promedio, el salario promedio del sistema hoy son 36,000 pesos, ese es el salario promedio. Las personas quieren obviamente mayores salarios, pero ese es el salario promedio del sistema. Pero un salario promedio, y hasta salario más alto de ahí, pero vamos a ponerlo en el promedio, te va a dar más de 60% tu salario de reemplazo al final de tu vida laboral. Si cotizas y si cumples las cotizaciones. Pero entonces la pregunta es, ¿vamos a cotizar todo? No. La realidad es que la gran mayoría de las personas, un poquito sobre el 50% de las personas que están afiliadas al sistema, como no han cotizado, no van a llegar a tener la cantidad de cotizaciones, entonces lo que le corresponde es tener una garantía. Entonces, y eso existe hoy en la República Dominicana. Hay un fondo que te da esa garantía, que te cubriría esa parte, que la vara es 25 años de cotización. Nosotros estamos buscando y haciendo las adecuaciones matemáticas y haciendo los análisis para darle información a los hacedores de política, porque la superintendencia no es un hacedor de política, nosotros no podemos decidir, lo que deciden es el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo puede hacer una propuesta. Pero nosotros estamos analizando, aparte de las resoluciones, pero eso es parte regulatorio, pero nosotros estamos analizando distintas propuestas. Y una propuesta que yo entiendo que sería, y que es algo que muchas personas visualizan de otros modelos como el de México, esa pensión mínima garantizada. Una pensión que esa persona, aunque no haya cumplido con el objetivo, que el objetivo es cubrir la mayor parte de tu vida laboral aportando para después disfrutar casi el mismo tiempo de tu propio dinero acumulado, porque las personas hoy que nacen duran hasta los 73 años. Sí, la expectativa de vida esa es la expectativa de vida hoy. Sí. Eso quiere decir que una persona que se retira a los 60 tendría una esperanza de vida de 13 años. No, porque las personas que llegan a los 60 hoy en día están viviendo más allá de los 80. Sí. Porque ya pasaste toda la barrera que te hacen que la supervivencia en la juventud, ya llegaste a los 60. Pasaste todos los peligros. Pasaste muchos de los peligros que te pueden pasar. Y ya las personas que cuando cumplen la de 60 años de edad, en su gran mayoría pasan de los 80 años. Sí. Eso quiere decir que tú tienes que tener un ahorro suficiente para que te dure más de 20 años. Y nada más estás cotizando por 30. Y estás cotizando 2.87%. Con buena calidad. Oye, se ha ido el tiempo. Pero volvamos a un caso que es bastante... que se ve mucho y tiene que ver con lo que acabas de decir, del desconocimiento de los afiliados a que
pertenecen. El caso de la supervivencia. Si los herederos, digamos, Sí. no saben en qué AFP estaba su cabeza, Sí, que sí, falleció. el que estaba cotizando. Entonces, ¿qué ocurre en eso? No, primero, el dinero no se pierde. El dinero nunca se pierde. Ese dinero es de ese afiliado. Nunca pasa a ser de manos de la AFP ni del Estado. Ese dinero es del afiliado, de por vida. Entonces, sus herederos legales tienen derecho sobre ese dinero. Pero hay algo previo a eso. Si la persona estaba activamente trabajando, activamente cotizando, tiene un seguro de sobrevivencia. ¿Y qué cubre ese seguro de sobrevivencia? Fíjate, si tenía un niño pequeño, le cubre una pensión al niño o al heredero, ¿verdad? En este caso al dependiente. Le cubre una pensión al dependiente hasta los 18 años. Aunque sea un niño de un año, aunque esté en gestación. Le cubre hasta los 18 años. Y hasta los 21 si está trabajando. ¿Cómo? Ese seguro. Entonces, activamente las personas que están pagando ese seguro tienen eso, que quizás lo que tiene acumulado en el fondo y lo saben. es lo que estamos tratando de informar. Porque fíjate que la gran mayoría de las personas no saben ni que están cotizando y a qué FP están cotizando. Pero los que sí están cotizando deben informarse, deben recibir la información de cada una de las administradoras de fondos de pensiones. Que ese seguro no es la administradora de fondos de pensiones que lo paga, es el afiliado a través del FP, pero el FP lo paga un seguro. O sea, quien brinda ese seguro es una aseguradora. Y es un seguro que la persona tampoco sabe cuál es. Pero en el caso es quien le tiene que brindar el servicio es la administradora de fondos de pensión. O sea, yo voy a la administradora de fondos de pensión y le solicito, digo yo, mira, mi papá falleció, mi mamá falleció, mi hermano falleció, mi tío falleció, yo quiero saber la información sobre esta persona y qué yo tengo que traer para demostrar que yo soy el interesado, o yo soy la persona que tiene un beneficio. Sí. Ese es el caso de la sobrevivencia. Tiene un seguro de sobrevivencia a la persona. Le cubre tanto al cónyuge que sobrevive, le cubre tanto al cónyuge como a sus hijos o a sus dependientes. O sea que eso cubre siempre y cuando la persona falleció en un momento que estaba activamente laborando, cotizando. Laborando y cotizando no es lo mismo. No. Porque hay muchas personas que laboran, trabajan todos los días con un empleador y no le cotizan. Esos están fuera del sistema. ¿Con un empleador? Con un empleador. Pues eso no es ilegal. Es ilegal, totalmente ilegal. Y eso pudieran hacer totalmente esa denuncia ante la Tesorería de la Seguridad Social, que es la responsable de hacer que cada empleador pague, no solamente pague por cada empleado, sino pague lo justo. Porque también te ofrecen un salario mejor, entre comillas, pero te están pagando tu propio dinero. Te ofrecen un salario que quizás te cubre, no, pero yo te voy a pagar esto por la izquierda. Y lo que te estoy pagando es tu propio dinero. No tiene ninguna cobertura. No tiene ninguna cobertura. Bueno, la tiene la cobertura, pero en base al salario menor. Mínima, exacto. En base al salario menor. Sí. Y te dan el otro dinero, pero el otro dinero es tuyo. Ese dinero es tuyo, ese dinero iba a tu cuenta, ese dinero iba a cubrir tu seguro de salud y tu seguro de discapacidad y sobrevivencia. Ese dinero es lo que en cualquier inconveniente que te pueda pasar en la vida, es en base a ese salario que te van a dar los beneficios, no en base al salario que te están dando por la izquierda. Es lo que está documentado. Es lo que esté documentado. Ya finalmente, Francisco, para que motivar a la gente a que busque cómo saber a los trabajadores, ¿no? Sí. Naturalmente que cotizan, a qué AFP están, qué pueden hacer. Mira, nos pueden escribir en todos nuestros canales, pero el principal es la página web de la Superintendencia de Pensiones, sipen.gov.do, sipen.gov.do. ¿Qué hace ahí? En esa página, ahí pueden contactarnos, tiene un mecanismo de autoservicio, o sea que tú nada más tienes que poner tu cédula, pones tu cédula y te va a decir en qué AFP tú estás, desde qué momento tú estás, cuál es tu empleador o cuál fue tu último empleador. O sea, tienes ese servicio que lo provee la CIPEN a través de la Tesorería de la Seguridad Social, que es que tiene esta información. Nosotros servimos de canal, pero está totalmente en línea. Lo puedes hacer por ahí. Nos puedes contactar a nuestros números de teléfono, el 809-688-0018. También nos pueden llamar. Ahí también tenemos un chatbot Rita. O
sea, en la página web puedes ir a conocetufuturo.do, conocetufuturo.do, que es un portal web donde explicamos en mucho más detalle, bien sencillo, con videos cortos, de qué pasa en cada caso. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona el sistema? Es el primero. Pero ¿qué pasa si yo soy una persona de 55 años o más y me quedo sin empleo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si yo tengo 57 años o más y tengo suficiente acumulado en mi cuenta y me quiero retirar? ¿Puedo seguir trabajando y ir retirando dinero? ¿Qué puedo hacer con este tipo? ¿Cuántas cotizaciones tengo? ¿Qué pasa si no tengo las suficientes cotizaciones? Todo este tipo de preguntas están respondidas en videos cortos, pero también nos pueden hacer preguntas a nosotros, nos pueden preguntar a través del chatbot Rita, nos pueden hacer todos los mecanismos a través de las redes sociales que tenemos, o sea, de CIPEN en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. O sea, nos pueden hacer preguntas por todos los canales habido y por haber. Una persona que comenzó a cotizar en el 2007, digamos. En el 2007. O sea, todavía no tiene 20 años. Cumplió 60 años, quiere usar su capitalización, no se lo dan. No, le toca un retiro programado. Si ya, o sea, pero fíjate que no tiene... Le dan una pensión. Fíjate, no, retiro programado es que le están devolviendo su dinero en base a una pensión, en cuotas. Sí. Pero fíjate que no ha llegado a los 30 años de cotización, que le tocaría una mejor pensión. Pero es lo mismo, pero le tocaría una mejor pensión. Y le cubriría su fondo de por vida, una pensión mínima garantizada, porque si cumple los 30 años de cotización, cumpliste los 25 ya. Entonces, cumpliste los 25 años, cumpliste 30 de cotización, entonces, con tu fondo te pensionas a una mejor pensión que te debe dar por toda la vida. Pero si por alguna razón no te da, no puede caer por debajo de la pensión mínima garantizada. Y esa te debe cubrir hasta el resto de tus días. O sea, que el hecho de llegar al número de cotización te garantiza una mejor pensión y además te garantiza dinero de por vida. De por vida. Pero la persona no tiene la cantidad. Si esa persona no tiene la cantidad y tiene los 60 años de edad, entonces puede ir a hacer un retiro programado. Un programado que le dan 10,000 pesos. Y además no puede ser por debajo de la pensión mínima. La pensión mínima hoy en día está cerca de los 16,000 pesos. Cerca, 15,000 y tanto o 15,000 pesos. No recuerdo exacto. No puede ser nunca debajo de la pensión mínima. El fondo se acaba. Si el fondo se acaba, ya eso es porque no acumulaste lo suficiente. Por eso es que queremos que el FCS, el Fondo de Seguridad Social, las personas accedan al Fondo de Seguridad Social, porque hay un fondo acumulado que tú puedes acceder, pero necesitas cubrir la cantidad de cotizaciones. Si tienes desde el 2007 a la fecha, tienes 18 años cotizando. Tu mejor opción hoy en día es tratar de llegar a cubrir los 25, para que tengas una pensión que no se te acabe. Es tu mejor opción, cumple 25 años de cotización. Hay opciones que que puedes tomar el dinero que tienes acumulado ahí y comprar una renta vitalicia y quizás poner más dinero de lo tuyo para conseguir una mejor pensión. Las rentas vitalicias las ofrecen las empresas de seguro. ¿No se lo dan juntos? No te dan el dinero junto, porque la idea es que tú tengas una pensión. Porque si te lo doy junto, la idea es la siguiente, el dominicano no ahorra. No, lo dispone y lo tira. Entonces el dominicano no ahorra. El dominicano y muchos otros países no ahorran. El ahorro es difícil y menos a una edad ya donde tú no tienes ingreso. Entonces, la idea, si esa es tu única fuente de ingreso, imagínate que esa fuera su única fuente de ingreso. Imagínate si se lo dan todo junto. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Se lo van a gastar lo más pronto posible y van a estar de nuevo pidiendo una pensión estatal que no pasa de 6,000 pesos. Que además ya no tiene derecho. Que no pasa de 6,000 pesos. Una pensión estatal, o sea, una ayuda. Es una ayuda. Sí. Las pensiones estatales son ayudas. Y las pensiones estatales no tienen cotizaciones. Por ende, no hay un fondo acumulado. O sea, que esto sale del presupuesto nacional que ya tiene suficientes demandas. Entonces, venir también a buscar esa ayuda, porque te echaste tu dinero y te lo gastaste todo el dinero arriba, sería un poquito injusto para aquellos que nunca tuvieron la oportunidad. Exacto. Porque aquellos que sí tuvieron la oportunidad de ahorrar y acumular, bueno, pues pero hay algunos que quizás nunca tuvieron la oportunidad, que deberían ser los menos. Hoy en día las estadísticas dicen que la pobreza general de la República Dominicana está cerca de un 19%, 18%, la pobreza general.
esas personas son los que necesitan ayuda. El resto de la persona puede trabajar, puede cotizar, puede acumular, ya que la cotización no sale de su salario solamente, sale del salario, sale del aporte del empleador. Claro. Entonces, quizás la mejor opción de esas personas es trabajar de manera formal, acumular lo suficiente y, ojo, si tienes un emprendedurismo y eso, también tenemos mecanismos para acumular, porque tenemos cuentas complementarias de pensiones, que no necesariamente hay que aportar a través del empleador. Puedes aportar a través de ti, tú mismo puedes hacer el ahorro. Sin embargo, esas cuentas no cuentan como cotizaciones, pero van a poder comprar cotizaciones para poder acceder al Fondo de Seguridad Social, para poder tener una garantía. Pero tú puedes ahorrar y es la mejor forma de ahorro para tu pensión, es la mejor forma de ahorro. ¿Por qué? Crece libre de impuestos. Totalmente crece libre de impuestos en esa cuenta. Eso quiere decir que si yo tengo 2 cuentas de ahorros en temas financieros, como en fondos de inversión, una, vas a poder sacar el dinero rápidamente, pero te cobran el 10%. En la otra no puedes sacar el dinero rápidamente. Solamente el dinero que acumules ahí lo vas a poder utilizar para tu primera vivienda, para la educación de tus hijos, educación superior, y para un tema médico de emergencia. Gracias, Francisco. No, gracias a usted. De verdad que muchas informaciones útiles, de gente que desconoce todo esto que el superintendente de pensiones ha informado. Así que haga uso de los canales de la CIPEN y reclámele a su AFP que le provea mensualmente, periódicamente, como sea, Sí, mensual. la información de cómo va su fondo de pensiones. De nuevo, gracias. Muchísimas gracias. Excelente. A ustedes gracias también por su atención este día. Los dejamos en la compañía del doctor Marino Vinicio Castillo y las respuestas. Nos vemos el próximo domingo. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación.